Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, Jesús, en su invitación a vivir el Evangelio, nos exhorta a tener muy claro aquellas que son, por así decirlo, las realidades penúltimas de nuestra vida y aquella que es la realidad última de la misma vida. Él, Jesús, en continuidad con la imagen de Dios del Antiguo Testamento, también se presenta como un Dios celoso, como aquel que es y desea ser el fundamento de toda nuestra vida. Todas las demás realidades de nuestra existencia, comprendidas en ellas también las relaciones humanas, inclusive aquellas más preciosas y cercanas, están cimentadas en la gran relación de amor, es decir, aquella con Dios. Algunas veces se ha malentendido el Evangelio de hoy, comprendiendo como si Dios nos invitara casi a despreciar, odiar a nuestros familiares y amigos por privilegiarlo a Él. No es así, sino todo lo contrario. Sabemos que nos invita a amarlos de todo corazón, pero prestando atención a que nada ni nadie ocupe el lugar de Él. Es una invitación a amar a Dios y al prójimo con radical generosidad, pero sin darle a las realidades penúltimas el lugar de aquella única realidad última, Dios. Realidad última que da sentido a todas las demás y que sin esta la vida termina por convertirse en un sinsentido. Es muy triste ver el sinsentido por el que muchas de nuestras sociedades contemporáneas caminan. Estas han terminado por deshumanizarse. ¿Por qué? Porque han sacado el fundamento último del hombre, Dios. Y en su lugar han puesto otras realidades terrenas, transitorias, que pueden ser muy importantes, necesarias, inclusive buenas, pero no son la esencial. Debemos tener presente que cuando San Mateo recuerda estas palabras de Jesús y las pone por escrito, la comunidad cristiana estaba pasando un momento muy doloroso. Los romanos habían destruido el templo de Jerusalén hacia el año 70, asesinando a todos sus sacerdotes. Y el judaísmo de aquel entonces había quedado en manos de un pequeño grupo de fariseos, muy estrictos, quienes habían decidido expulsar o excomulgar de la fe judía a todos aquellos que representaban una amenaza para la ley de Moisés.
Entre estos excomulgados o expulsados, por supuesto, estaban los cristianos. Así, ser cristiano en ese primer siglo significaba un total descarte social y religioso, perder todo tipo de derechos y seguridades. Y tristemente, muchas veces conllevaba la división y el rechazo familiar. Así que teniendo ese contexto de fondo, San Mateo, trayendo a colación las palabras de Jesús, intenta infundir esperanza a quienes están viviendo semejante dolor y discriminación a causa de su fe. Hermanos, todas las realidades temporales encuentran su orden y su sentido en Dios. Lo distintivo de la humanidad es su sed de eternidad, sed que no se sacia definitivamente aquí. Esta sed de eternidad nos orienta, nos inspira, nos impulsa, de tal manera que viviendo cristianamente podemos ordenar nuestra vida en función de la eternidad. Teniendo a Dios como fundamento, podemos construir sociedades verdaderamente humanas, porque contemplándolo a Él, entendemos el porqué de nuestro ser y nuestra vocación. Con Dios podemos pregustar aquí la verdadera felicidad y un día junto a Él saciar dicha sed de eternidad en plenitud. El que no carga con su cruz y me sigue no es digno de mí, dijo Jesús. ¿En qué consiste cargar la cruz? ¿En qué consiste perder la vida? No consiste en pensar que las cruces de la vida nos las envía Dios. Tampoco en andar buscando cruces para sufrir. No, Él no nos envía cruces. Estas las creamos los humanos, o la vida misma en su fragilidad las trae. Cargar la cruz y perder la vida solo se entiende a la luz de la vida de Cristo. Mirar a Cristo cargando el leño de la cruz nos permite entender todo el mensaje cristiano, que éste consiste en pasar entre las multitudes, amando y sirviendo desde el último lugar. Ese lugar que quizás nadie desea porque incomoda y porque se sufre. Jesús nos invita a perder la vida sirviendo por Él y como Él, aún en medio de la incomprensión o desprecio de quienes nos rodean. Servicio que nunca responde con violencia, simplemente con la paciencia del que ama y sigue sirviendo. Hermanos, estemos atentos a no confundir la realidad última de nuestro ser con aquellas que son las penúltimas. Este triste error termina por tergiversar todo el plan de Dios, nos lleva a errar en el objetivo de nuestra vida y nos hace buscar el ser servidos y no el servir. Carguemos con generosidad radical la cruz del servicio, aquella que nos lleva a perder la vida amando, para encontrar así la vida en plenitud. Esa vida que tiene por fundamento al Dios que es amor. Amén.